Muy buenas amigos de Molotov Digital, bienvenidos a un programa más de su programa desde algún lugar de Nicaragua. Una vez más estamos acá tratando de llegar a todas las familias nicaragüenses para abordar un tema súper importante para toda la población. El día de hoy nos acompaña Leonel Flores, así es, ¿verdad, compañero? Sí, compañero. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y el día de hoy va a estar con nosotros para abordar y compartir un tema, como les decía, muy importante. Es acerca de las organizaciones financieras internacionales, ya que éstas han certificado las políticas económicas en Nicaragua. Voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua. Bien sabemos que las políticas macroeconómicas en Nicaragua han sido prudentes y han sido de suma importancia, ya que Nicaragua desde el año 2007 ha promovido de manera muy importante y muy activa y muy armoniosa la integración de la región por medio de los sistemas de integración centroamericano. Y para ello es que hoy el compañero Leonel nos acompaña para abordar acerca de este tema. Pero antes de eso, compañero, quisiera que nos hiciera una breve reseña acerca de... hablemos un poco de la historia de estos organismos y su presencia en nuestro país. ¿Qué podríamos decir? Muy bien. Muchas gracias, Yaosca. Muchas gracias al Molotov Digital por la invitación. Vamos a intentar hacer dinámicos y un poquito coloquiales para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de población. Antes que nada, siempre es bueno, como dijo usted, colega, compañera, mencionar la historia. Y la historia del Fondo Monetario Internacional hay que recordar de que nace en 1945 en un acuerdo en Bretton Woods, donde un sinnúmero de países después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a hacer acuerdos internacionales, y ahí nacen pues los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un par de años después la OMC. El Fondo Monetario Internacional como ente regulador de las partes de las cuentas nacionales de un país, en Nicaragua comienza su historia con Nicaragua en 1991. De 1991 hasta el 2007 se contrataron con Nicaragua 4 acuerdos. Uno que se conoció como una línea de sus servicios que se llama un acuerdo stand-by, que fue en 1991, que fue básicamente todos los acuerdos del Fondo Monetario Internacional son exclusivamente para cuestiones monetarias. Todo lo que tenga que ver con términos monetaristas es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el primer acuerdo fue para cuestiones de reestructuración monetaria del país. El segundo acuerdo siguió con un ajuste estructural posterior al primer acuerdo, porque no se terminó y no se lograron un 100% de las metas, siguieron. En el tercer acuerdo ya se mete en términos de crecimiento económico y disminución de la pobreza, y el cuarto acuerdo, que en el 2007 se llega a firmar con la presidencia actual de que sí van a cumplir con esos acuerdos con el Fondo Monetario, pero esos acuerdos fueron firmados antes del 2007. Okay. Entonces, de 1991 al 2007 se firmaron 4 acuerdos, y los 4 acuerdos, si podríamos, digamos, englobarlos en términos sencillos, fueron cambios estructurales del país, donde se mencionaba venta de entidades públicas, privatizaciones de algunas empresas, privatizaciones de muchos sectores. ¿Ya? Por ejemplo, el sector minero, el sector telecomunicaciones, el sector energético, entre otros, fueron los que ellos dijeron se tienen que privatizar. Y se hace... ¿Qué fue lo que sucedió en 1991? Correcto. De 1991 al 2000 fueron cambios estructurales de esta índole, todos. O sea, el gobierno se ajustó a esas condiciones que este organismo impuso, porque al final son condiciones que imponen. En términos sencillos, así como lo está mencionando ya Oscar, para seguir sobre esa misma línea, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es esto, básicamente. Te coloco el dinero, pero me cumplí estas condiciones. Entonces te doy el dinero, pero hace esto. Entonces esos son los cambios estructurales que famosamente se mencionan por todos lados, pero en términos sencillos eso es. ¿Y a partir del 2007? A partir del 2007 a la fecha, el gobierno actual
presidido por el compañero Daniel Ortega, él respetó los acuerdos, ¿ya? Y comenzó y siguió, digamos, cumpliendo y se pagaron. Después vinieron el Fondo Monetario Internacional a la revisión del famoso artículo 4, que sería bueno explicar, digamos, a detalle qué es este famoso artículo 4, pero no nos va a dar el tiempo. Claro. Pero sí recomendar a la población que puede ingresar y leer esa información. Pueden buscarlo y van a ver que el artículo 4 es todo lo que tiene que ver estrictamente con tipos de cambio y monedas y transacciones. Entonces, cuando el Fondo Monetario vino a revisar después del 2007 cómo se estaba comportando el sistema monetario en Nicaragua, ellos dijeron, se están haciendo las cosas bien, están cumpliendo con los acuerdos, nos están pagando la deuda. Entonces llegó un punto donde ellos dijeron, ya no es necesario nuestra presencia aquí. A partir del 1 de agosto de 2016. Esta decisión refleja el éxito que ha tenido Nicaragua en mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento desde la conclusión del programa de servicio de crédito ampliado en 2011. Okay. Entonces, como ya están haciendo las cosas bien, nosotros creo que nuestro trabajo aquí está de más y nos vamos. Que casualmente se habló mucho y sí podemos nosotros mencionar que como que se tergiversó un poco esa información, porque cuando casualmente la misión permanente del Fondo Monetario sale de nuestro país, salieron un montón de noticias en cuanto a que se iban porque, bueno, un sinnúmero de información que obviamente no era la razón por la cual realmente los expertos los asignados para auditar o para hacer las revisiones del uso y manejo de los fondos asignados para nuestro país estaban siendo... Sí, Oscar, lo que sucede es que como a veces, digamos, no se tiene la costumbre de indagarse, de leer los documentos oficiales, se puede pretender, digamos, o algunas personas malintencionadas pueden venir y comenzar a malinterpretarlo. Pero si uno se va y mira los hechos, los datos, lo que realmente ha sucedido, uno se da cuenta por sí solo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hablando de eso, recuerda que ahorita este año hubo una revisión del artículo 4, del famoso artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Se habla que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario dice concluyó la consulta del artículo 4 con Nicaragua correspondiente al año 2022. Y ese informe es el que se emitió ahorita, si no me equivoco. En febrero. Correcto, a inicios o finales de febrero. De este año, el 2023. Sí, quería hablar sobre eso de una forma, digamos, rápida y breve. Si ustedes leen, es que por cierto, yo insisto, ¿verdad?, en que vayan a buscar el informe, está en internet, no está oculto, ahí está, en la página oficial del Fondo Monetario está. Si quieren pueden irlo a buscar también a la página del Banco Central de Nicaragua, está. Entonces, si ustedes leen ese informe, las 3 primeras líneas comienza diciendo 3 cosas. Lo primero es felicitando las políticas macroeconómicas prudentes. Así es. La segunda es reconociendo la estabilidad de las reservas internacionales brutas. Y la tercera es reconociendo que hay una asistencia financiera adecuada de forma externa, que básicamente son ellos mismos son los que vienen aquí y dan las recomendaciones. Me gustaría solo tomar unos segundos para introducir un poquito más el tema de las reservas internacionales brutas. La reserva internacional bruta del 2018 a la fecha parece increíble, pero se han duplicado. Las reservas internacionales que Nicaragua tiene a nivel internacional. Para que vayamos, correcto. Las reservas internacionales que Nicaragua tiene a nivel internacional se han duplicado del 2018 a la fecha. Ascienden a 4.000 millones, no. Correcto, 4.000 millones de dólares. Es una es una cantidad bastante significativa para cualquier país, grande o pequeño. 4.000 millones de dólares es una cantidad bastante considerable. Partiendo de eso, ¿verdad? Hay otras variables o otros términos que hace de que eso se vuelva aún más significativo. Por ejemplo, Nicaragua ha tenido exportaciones bastante elevadas, un crecimiento arriba del 12-14%. Eso ha incentivado también a otros sectores, ha incentivado incluso que las mismas reservas internacionales brutas tengan de dónde abastecerse, ¿correcto? Hay otro punto que tal vez aprovecho el espacio para aclararlo, y es el punto de la inflación. Que hay que recordar que Nicaragua tiene un grado muy alto de inflación importada.
Es decir, que aunque nosotros tengamos una estabilidad monetaria bastante aceptable o bastante sólida, y no lo decimos usted ni yo, sino que lo dice el Fondo Monetario Internacional. Es que eso, y sí, disculpe que le interrumpa, lo importante radica en que esos informes son elaborados no únicamente por expertos en la materia, expertos nuestros, correcto, que manejan la economía nacional, sino también por funcionarios de estos mismos organismos que no tienen absolutamente, o sea, ningún interés con nosotros. Correcto, así. El único, y sigo con su analogía, es que ellos son técnicos de muy alto nivel. Es decir, son técnicos que andan revisando este artículo 4 no solo a Nicaragua, andan revisando el artículo 4 a todas las regiones del mundo. El Fondo Monetario Internacional tiene incidencia a nivel global, ¿estamos claros? Entonces, con la misma vara que mide a cualquier país, con la misma vara es parejo para todos. Correcto. Y si ellos vienen y dicen, esta metodología que aplicamos en Nicaragua dio positivo, dio algo positivo, dio bueno, es porque sí dio bueno, es porque lo han aplicado en muchas regiones y en nosotros como tal el resultado fue bueno. Y eso no hay que discutirlo, eso está escrito y está en la misma página web oficial de ellos, del Fondo Monetario Internacional. Mencionaba algo importante, aparte de las reservas que Nicaragua tiene puestas a nivel internacional, que vienen a ser casualmente como un soporte para que organismos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial o como el BCE puedan otorgar préstamos a largo plazo a nuestro país. O sea, esa viene a ser, las reservas internacionales vienen a ser un soporte para decir si Nicaragua está en la capacidad, a como lo rezan los informes de todos estos organismos, si está en la capacidad de poder financiar, poder pagar préstamos a largo plazo. Correcto, ya mencionó algo también que habla acerca de la inflación importada. Quisiera que explicáramos un poco acerca de eso, que viene y tiene mucho que ver con todo este tema. Sí, Oscar, como usted había mencionado, las reservas internacionales brutas son un respaldo para todo lo que es el sistema monetario de Nicaragua, y eso es para el régimen cambiario, para todo lo que tenga que ver con el Córdoba. ¿Por qué le llamamos inflación importada? Correcto, lo de la inflación importada es básicamente cuando nuestros socios comerciales, llámese Centroamérica, llámese Estados Unidos, llámese Europa, cuando ellos tienen inflación de sus productos, cuando nosotros importamos esos productos, ya viene inyectada esa inflación. Por ejemplo, lo que es la zona euro, Estados Unidos, ellos imprimieron mucha moneda. Tanto Estados Unidos imprimió muchos dólares como la zona euro imprimió mucho euro. Entonces, cito Milton Friedman, el padre del monetarista moderno por excelencia, él siempre dijo de que la inflación es un problema de política monetaria. Si la inflación es siempre, en todo lugar, un problema de la política monetaria. ¿Por qué se ha dado inflación en esos países? Porque han imprimido mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros importamos esos productos de esos países, ya viene inyectada esa inflación. Ahora, si bien es cierto, el Fondo Monetario Internacional menciona que nosotros tenemos un sistema monetario estable, pero no nos podemos evitar la inflación importada. Si bien si nosotros tenemos, digamos, políticas monetarias prudentes, no estamos imprimiendo Córdoba, no estamos haciendo nada indebido con nuestra moneda, no nos escapamos de la inflación que hay en el mundo. ¿Correcto? Porque estamos conectados con ellos. Me gustaría también aprovechar para mencionar algo sobre el BCI, sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí hay algo interesante que podemos mencionar, es que hay que recordar que Nicaragua es miembro. Desde ahí ya tiene derecho a utilizarlo. Sí. Dice que somos uno de los miembros fundadores del Banco de Integración Centroamericana. Si no me equivoco, según mis datos, dice que somos miembros desde 1960, que fue cuando nació este organismo. Sí, cuando nació la intención de integrarnos, cuando nació el SICA. De hecho, hay un dato que es bastante revelador. Nosotros como Centroamérica somos una de las primeras regiones en el mundo en intentar integrarnos. Sin embargo, hay que recordar que la función del BCI es apoyar al desarrollo, ¿correcto? Claro. Entonces, el BCI, en términos muy sencillos, ¿verdad? Como estamos hablando aquí entre amigos, entre colegas, entre compañeros, en términos muy sencillos, es si mi función como institución es desarrollar, ¿a quién le voy a dar más aporte? A quien necesita más.
Correcto. Entonces, sí, porque existe la incógnita de que ¿por qué solo Nicaragua? ¿Por qué vienen los préstamos para Nicaragua? Exactamente. Y es importante mencionarlo porque, miren, un par de datos, por ejemplo, Nicaragua tiene un PIB de 14.000 millones de dólares, ¿correcto? Ahora, si nos comparamos con Guatemala, por ejemplo, que Guatemala es un país en términos de PIB bastante grande, el PIB de Guatemala es de 80.000 millones. Entonces, usted como Bessi diría, ¿a quién necesita más el dinero? ¿Guatemala o Nicaragua? Entonces, para ser justo, lo necesita más Nicaragua, porque tenemos, digamos, un sinnúmero de proyectos que aprovechar, tenemos 2 costas y no tenemos un puerto de agua profunda. Ya, entonces, ahí tenemos los recursos, pero no tenemos la infraestructura. Entonces, necesitamos tener esa infraestructura y es donde el BESI se centra. Ellos tienen el personal técnico muy capacitado y revisan toda la documentación y sin duda alguna hacen un muy buen trabajo. Sí, quería leer de manera textual, casualmente, que dentro de este informe que concluyó el Fondo Monetario, quería leerlo textual porque cita cosas muy importantes. Dice, las políticas macroeconómicas prudentes, las importantes reservas previas a la crisis, principalmente depósitos del gobierno y la asistencia financiera externa ayudaron a la economía nicaragüense a recuperarse de una prolongada contracción en 2018-2020, provocada por la crisis sociopolítica del 2018. Esto está dentro del informe emitido por el director ejecutivo del Fondo Monetario. Correcto. 2 fuertes huracanes y la pandemia. A pesar de eso, tenemos reservas el doble. Tenemos reservas y Nicaragua cuenta con la capacidad para hacer frente a estos préstamos para impulsar programas y proyectos dentro de nuestro país que al final son la prioridad que estos organismos dicen, oye, si este es el país que más lo necesita, a este es el país que los vamos a dirigir estos fondos. Correcto. Muy Entonces, creo que el tiempo se nos ha agotado, estamos muy agradecidos con ustedes, tal vez es un tema demasiado extenso y necesitamos pues, obviamente mucho más tiempo para abordarlo. Sin duda alguna será un placer para nosotros contar con su presencia en un próximo programa donde podamos ampliar un poco más porque hay muchísimo tema de qué hablar acerca de esto para dejar también en claro a mucha de la población nicaragüense que probablemente por falta de conocimiento, cultura, de lectura y qué es lo que nosotros siempre hemos venido recomendando, o sea, sí recomendamos, leamos, vivamos informados porque la información al final es poder. La persona informada es una persona con mucho poder. Para que mañana no vengan medios de desinformación a querernos engañar con informaciones pues que no suman a nuestros conocimientos. Muy agradecido con todos ustedes también. Gracias a usted, profesor, por haber estado con nosotros y con ustedes por haber estado pendientes. En un programa más de Desde algún lugar de Nicaragua, les recomendamos que nos sigan en nuestras plataformas de redes sociales y lo esperamos en el próximo programa.